bienvenidos a la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Me permito darles la bienvenida a la conferencia magistral sobre políticas públicas que será impartida por la doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Para ello, me permito ceder el uso de la voz al consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, maestro Ignacio Hurtado Gómez. Todos los días le doy lata y ni así, sí. Gracias, muy buenas tardes de verdad a todas y a todos. Es un gusto tenerles aquí. 3 razones principales, fundamentales. Por supuesto, la primera, contar con la presencia de la consejera Carla, de verdad un gusto tenerla aquí en tierras michoacanas, aquí en Pátzcuaro. Segundo, como decíamos en la mañana, el motivo de este encuentro, ¿no? El impulsar la formación de la ciudadanía desde edades tempranas, además en un pueblo, en un territorio utópico, ¿no? Precisamente impulsado por Vasco de Quiroga. Y tercero, la verdad es que estar en este espacio, en esta biblioteca, aquí cobijados por el gran mural de O'Gorman con la historia de Michoacán, que es una belleza, que acaba de ser, que entiendo que recientemente restaurada. Entonces, bueno, creo que son 3 razones muy gratas para estar el día de hoy aquí. Agradecer, por supuesto, a todas las y los compañeros que nos acompañan, funcionariado de los institutos electorales locales que han estado con nosotros desde temprano, por supuesto, a las y los compañeros del Instituto Nacional Electoral, al delegado, a don David, y también por aquí está también el vocal ejecutivo de la Distrital de Pátzcuaro, a Jesús, por supuesto también a las y los compañeros del INE, las consejeras, el consejero del propio Instituto Electoral de Michoacán y a su funcionariado, y también, por supuesto, a un compañero, amigo, aliado ya desde hace varios años de Michoacán en estas lides electorales y democráticas, al doctor Santiago Nieto Castillo. Muchas gracias, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad. Y por supuesto, y un aplauso a la doctora Carla Humphrey, por favor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y dicho ello, voy a leer una síntesis curricular de su vasta trayectoria. La doctora Carla Astrid Humphrey Jordán es consejera, obviamente, del Instituto Electoral de Michoacán, es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal o del entonces Distrito Federal, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la OEA. Recibió también de parte de Jurídico Arrieta, la Universidad Interamericana, la Comisión Unidos contra la Trata AC y a la Fundación Alas Abiertas Carla de la Cuesta AC la medalla Grandes Mujeres de México y Hombres Forjadores de México en el año 2021. Integra la lista de las 100 mujeres más poderosas de México de la revista Forbes 2022. Fue galardonada en la categoría Funcionaria Pública del año 2022 por la revista Valores y es articulista en La Silla Rota, El Universal y Cuadratín Querétaro. Muchas gracias de verdad, consejera, y tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en Michoacán, más como ya dijo el presidente, en este impresionante lugar, con este mural de O'Gorman, que por ahí decía que atrás de una mano aparece un autorretrato de él, aparece Hitler, Mussolini y Stalin, luego los vamos a buscar. detrás de una mano, ahorita estoy buscando.
Pero bueno, la verdad es que es un gusto estar aquí, me da gusto estar en este tercer encuentro. Gracias, por supuesto, al presidente, al maestro Ignacio Hurtado Gómez, también a Carol Berenice Arellano Rangel, que me hicieron el favor de invitarme a este tercer encuentro, a este tercer importante encuentro. Y me parece, además de felicitarles por este esfuerzo, que es muy importante que sigamos en estos encuentros para valorar y fortalecer la educación cívica en nuestro país. Y por eso me voy a permitir compartir con ustedes una presentación, porque quiero hacerles también un par de propuestas metodológicas y ver también cómo hemos cambiado en la educación cívica y hacia dónde creo que podemos ir. Como dije, pues este lugar es inmejorable, por supuesto, formó parte del convento de los Agustinos, fue fundado en 1756 y actualmente pues está esta magnífica biblioteca Gertrudis Bocanegra. Y bueno, me parece que este es un lugar por demás simbólico para realizar un evento como este en el que estamos hablando de formación, de ciudadanía y de educación. Y en este sentido, si me ayudan con la presentación, que no sé quién la tiene por ahí. Bueno, ¿yo para qué? Les diría que me parece que estos encuentros, que ya es el tercero y que les quiero felicitar por organizar aquí en Michoacán, no solo venimos a reflexionar sobre la educación cívica, me parece que venimos a repensarla con base en las evidencias que ahora sí ya tenemos de la experiencia institucional que podemos compartir y desde la responsabilidad que tenemos quienes somos funcionarias y funcionarios públicos frente a niñas, niños y frente a nuestras juventudes. Perdón también, por supuesto, David, gracias por estar aquí, Instituto Nacional Electoral, siempre presente, gracias David. Quisiera también empezar con una idea de María Montessori, una de las grandes educadoras del siglo XX, que dice: la educación no es algo que hace él, y aquí le pondría o la maestra, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser humano. Esto nos obliga a reflexionar sobre algo fundamental. La ciudadanía no se impone, la ciudadanía se forma. No se decreta, la tenemos que construir. Y sobre todo, no comienza mágicamente cuando cumple alguien 18 años, la mayoría de edad, sino debemos construirla desde las infancias. La educación cívica, si avanzamos en la siguiente lámina, por favor. Gracias. Las democracias contemporáneas tenemos retos muy, muy importantes. Por ejemplo, la desinformación, la desconfianza institucional, la desigualdad también social, la y las violencias. Y debemos, creo que, tener claros estos retos para ver hacia dónde también tenemos que dirigir nuestros esfuerzos institucionales y en este caso de cara a una educación cívica que forme ciudadanía. Junto con estos retos y estos desafíos de las democracias contemporáneas, tenemos también las bajas tasas de participación que vemos que se elevan un poco en épocas electorales, pero desafortunadamente llevamos viendo ya varios procesos electorales, 4 o 5, en que quienes menos participan son las y los jóvenes entre 19 y 29 años y siguen siendo el sector que consistentemente menos participa con su voto, con una paradoja, porque cuando empezamos a medir el tema de personas observadoras electorales, vemos que las y los jóvenes entre 17 y 35 años son las personas que más se inscriben para ser personas observadoras electorales. ¿Y qué pasa ahí? Les interesa su país, les interesa saber qué pasa, pero a la hora de emitir el voto ya no confían en ninguna opción política, no se decantan por ninguna opción política y no quieren ir, aunque vayan y ese día salgan a observar la jornada electoral y otras partes del proceso electoral, ya no inciden con su voto en las elecciones. Entonces creo que desde aquí tenemos este reto muy, muy importante de no solamente formar ciudadanos y ciudadanos que quieran ir a votar, sino que participen desde las infancias en la construcción de un país democrático en el que todas y todos quepamos. En este contexto, me parece que la educación cívica debe ser una actividad complementaria. Si me esperan ahí tantito, o se regresan una, por favor. Una
una actividad complementaria, debemos tomarla ya como una política pública estratégica. Así es como debemos ver a la educación cívica. No podemos hablar solamente de educación cívica como una asignatura escolar. Tenemos que tener claridad de que la educación cívica tiene que ser una política pública estructural. Tenemos que tenerla como proyecto de país y también como un compromiso con las nuevas generaciones. Como le señaló también Gabriela Mistral, que fue, por supuesto, educadora, además de ser una figura fundamental de la literatura latinoamericana, y que dijo, muchas cosas pueden esperar, él o la niña no. Es desde las infancias donde debemos esperar. Es lo que nos convoca hoy. No podemos posponer la formación cívica, la formación ciudadana de nuestros niños y jóvenes. No podemos esperar a que las personas crezcan para enseñarles cómo convivir, cómo participar, cómo estar y cómo vivir en una democracia. La ciudadanía debemos enseñarla desde los primeros años de vida. ¿Y por qué hablar, como dice también el título de este encuentro, buenas prácticas hacia una ciudadanía temprana de las infancias y de las juventudes? Aquí me parece que el tema es central, el de este encuentro, ciudadanía temprana. ¿Y por qué? Porque los datos nacionales e internacionales son muy claros. Es la escuela la que sigue siendo el principal espacio para la construcción de la ciudadanía en México y en el mundo. Pero solamente en México, según la UNICEF, 24 millones de niñas y niños y adolescentes se encuentran en educación básica en México. Y más del 90% lo hace en una escuela pública. Sin embargo, también los desafíos son importantes porque a partir de los 12 años se empieza a disminuir la presencia de las y los niños en las escuelas y entre los 15 y los 17 años tienen una disminución muy significativa de adolescentes en educación secundaria y en educación media. Y esto nos debe llevar a pensar por qué tenemos, gracias presidente, por qué tenemos que basarnos desde las infancias para empezar a construir esta ciudadanía. Y esta pregunta es clave para mí. ¿Cuándo debemos empezar? La respuesta es clara, desde las infancias. Y desde ahí, porque la ciudadanía no se aprende de un día a otro, no se cumple la mayoría de edad y ya somos ciudadanos, demócratas, convencidos y asumimos todos nuestros deberes cívicos, sociales, electorales y todos nuestros derechos y cumplimos con nuestras obligaciones. Se construye desde los primeros años de vida en la familia, en la escuela, en la sociedad y por supuesto en los espacios públicos y comunitarios. Ahora también les compartiría otra reflexión que me parece profundamente poderosa, de la pedagoga española Rosa Sensat, que sostenía que la educación debía formar personas libres, críticas y responsables. Y creo que eso es lo que debemos asumir como reto de cualquier democracia y por supuesto incluida la mexicana. Formar ciudadanía temprana no significa darles a las y los niños conceptos políticos complejos, sino formarlos en habilidades humanas fundamentales. Por ejemplo, el diálogo, el respeto, la participación, la escucha activa, la convivencia. Esas son estas habilidades fundamentales que son las que cuando hablamos de formar desde las infancias en una ciudadanía, es lo que tenemos que formar en nuestros niños, niñas y en nuestros jóvenes para que eso a la postre fortalezca nuestra democracia y nuestro país. Desde este punto de vista, yo creo que podemos estar de acuerdo que la educación ya no es solamente un discurso o no es un discurso, es una política pública operativa. Y es una política operativa que ya tiene resultados reales y que ya podemos medir, y ese creo que es el cambio sustantivo de tener encuentros como este, que se basan ya no solo en ideas ni en lo que pensamos, sino que ya podemos aportar experiencias, datos empíricos y en qué nos basamos para seguir construyendo el camino que nos trazamos para formar esta ciudadanía que ahora les compartiré, ya muchas y muchos de ustedes lo saben, pero que en la Encívica denominamos esta ciudadanía integral.
Desde el Instituto Nacional Electoral, a través de la Estrategia de Educación Cívica, mejor conocida por sus siglas en Cívica 2024-2026, que por supuesto pues ya estamos construyendo la que regirá en los próximos años, pero que este año concluye esta en Cívica como tal, hablamos ya de acciones concretas, de consultas. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? De acciones concretas, de consultas infantiles, juveniles, de proyectos educativos, por ejemplo, Árbol, Faro Democrático, de concursos, por ejemplo, Tejiendo Redes Ciudadanas de Juventudes Diversas, Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas, Juventud Actúa MX, por proyectos educativos territoriales, programas de participación comunitaria, estrategias nacionales con metas e indicadores. Eso significa que la educación cívica ya no se construye solamente a nivel nacional, sino que se hace también a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel comunitario, y eso es muy relevante porque me parece que si queremos fortalecer la democracia, tenemos forzosamente que fortalecer la educación cívica desde las infancias. Gracias. Y aquí, por supuesto, cuando hablamos de educación cívica, me parece que no podemos desconocer el contexto social en el que crecen las niñas, los niños y los jóvenes. Ese contexto social, desafortunadamente, está marcado por la desigualdad social, por la violencia, por las brechas territoriales, ya lo vimos con las cifras, el abandono escolar, también por la desigualdad digital, y por eso la educación cívica no puede tampoco separarse de la justicia social. Aquí resulta muy pertinente, les quiero traer a colación a otra educadora, Nell Noddings, quien planteó que la educación debe formar personas capaz de cuidar a los demás y de construir relaciones basadas en el respeto. Eso es educar y eso debe ser la base de una educación cívica. Si queremos formar ciudadanía, primero tenemos que formar empatía en las niñas y en los niños. Y si queremos formar participación, primero tenemos que formar convivencia entre las infancias y entre las juventudes. Nuestro verdadero reto ya no es únicamente, por supuesto, desde el ámbito puramente electoral, que las personas acudan el día de la jornada electoral a su casilla y emitan un voto, sino que el reto es formar personas que participen activamente en su comunidad y que estén informadas y estén continuamente participando en diversos temas, no solo en el que tiene que ver con la toma de decisiones respecto a quien ocupa cargos públicos locales, estatales o a nivel federal. Implica que nuestro reto es entonces hacer una participación y una ciudadanía activa. Esto implica formar en habilidades que no necesariamente las encontramos en libros de texto, sino que debemos formar pensamiento crítico, diálogo democrático, resolución pacífica de conflictos respecto a la diversidad y, por supuesto, corresponsabilidad social. Y esas habilidades se enseñan en el aula, pero no únicamente. También las tenemos que aprender en familia, en nuestra comunidad, en el espacio en donde habitamos comúnmente y donde nos desarrollamos de forma común. Formar ciudadanía activa es precisamente eso, formar niñas, niños y jóvenes para eso, vivir en democracia, donde todas y todos quepamos y donde todas y todos podamos trazar un plan de vida y llevarlo a cabo en condiciones libres de violencia. Eso me trae, y lo olvidé al principio, que hoy es 25 de marzo, 25N, y es el día justamente de conmemorar, pues, esta violencia de género que se sufre mundialmente y que este día, el 25N, en México lo hemos llevado a todos los días 25, conmemorar esta lucha contra la violencia de género, hacer conciencia y sensibilizar precisamente a todas las personas. Lo recordaba ya mi esposo, el doctor Nieto, que como lo dijo además, somos una familia democrática, lo acompañé a un evento en la mañana, ahora me acompaña a este evento él, y bueno, también, por supuesto,
puesto de naranja, porque pues sí queremos hacer conciencia y sensibilizar a todas las personas de la importancia de erradicar la violencia de género en México, pero también en el mundo, y esto es simplemente hacer consciente cada 25 de cada mes que es un tema por el que tenemos que seguir luchando, no solo en el ámbito electoral, sino en tantos otros en los que las mujeres desafortunadamente y nos vemos violentadas todos los días. Sigo con esta participación. Creo que uno de los cambios más importantes de ver solamente la educación cívica en el ámbito únicamente electoral es que ahora lo vemos como políticas públicas que reconocen a las y los niños no solamente como beneficiarios de la educación, sino como sujetos y sujetas de derechos. En este caso, además de derecho a la participación, que es un derecho fundamental y una condición necesaria para el desarrollo democrático. Esto significa que ya no basta con que se diseñen o nosotros diseñemos estos programas para ellas y ellos, sino que ahora debemos escucharles y también diseñar en conjunto estos proyectos y estos programas y esta política pública de educación cívica. Eso es exactamente lo que hacemos en espacios como este, que estamos escuchándonos, que estamos diseñando, que estamos viendo dónde vamos, que estamos evaluando y que estamos compartiendo información y distintos datos que nos llevan a hacer estas puntualizaciones y quizá cambiar esta trayectoria en algunos puntos respecto de cuáles deben ser objetivos de una política pública que tenga como centro la educación cívica. El objetivo de este evento en el que estamos participando hoy es precisamente generar este espacio de capacitación conjunta que sea interseccional, interdisciplinario e intergeneracional, que me parece que eso es un tema muy relevante como objetivo de este encuentro. Significa esto, a mi juicio, que la educación cívica debe construirse si me ayudan con la otra lámina, pues obviamente con la participación de muchos sectores y se construye, diría, desde la sociedad, porque se construye desde autoridades electorales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, las familias, el personal docente, las personas que se dedican a la academia, a la investigación y por supuesto las niñas, los niños y las juventudes. La Encívica 2024-2026 plantea un concepto que les decía en un principio, que me pareció profundamente transformador y que habla de una ciudadanía integral. ¿Y qué significa la ciudadanía integral? Significa que la ciudadanía no se reduce únicamente al voto, tampoco se reduce a conocer leyes o instituciones. Se reduce a reconocer una serie de factores que inciden en este ejercicio pleno de una ciudadanía integral, como son los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales, la igualdad de género, la inclusión, la participación comunitaria y, por supuesto, la responsabilidad social. La igualdad de género, la inclusión, la participación comunitaria y la responsabilidad social. En otras palabras, me parece que aquí es donde estamos haciendo este cambio al poner este concepto de ciudadanía integral, que se trata de formar a personas capaces de participar en democracia, claro, pero también de transformar a la democracia, que me parece que eso es aún más ambicioso y aún más importante. Quiero cerrar esta parte con una reflexión. Las políticas públicas en educación cívica me parece que no podemos pensarlas solamente en términos institucionales, sino que tenemos que pensarlas en términos también generacionales. Y lo digo por algo muy sencillo, porque lo que hagamos hoy o dejemos de hacer con nuestras niñas, niños y adolescentes es algo que define nuestra democracia en 10, 20 o 30 años. Es decir, ¿empezamos ahora a construir esa ciudadanía o veremos las consecuencias y el impacto en una democracia de peor calidad si no tenemos estos enfoques claros de educación cívica y de formación desde las infancias más tempranas y desde las juventudes para poder convivir en una democracia y, por supuesto, generar estas habilidades fundamentales de las que ya les había hablado? Este encuentro
encuentro, por eso, me parece que no es académico o institucional, sino que es profundamente democrático, porque hace que nos permitamos escucharnos, valorar dónde estamos, redefinir nuevos rumbos hacia los que tengamos que ir, pero teniendo esto como objetivo, que ahora la educación cívica tiene que ser una política pública. Ya tenemos datos, ya tenemos evidencias, ya tenemos experiencias, ya no nace de una idea de me parece que esto pudiera ser una buena idea y podría generar interés en niñas y en niños. No, ya tenemos medidos resultados, ya sabemos qué funciona, qué no funciona, y también ya conocemos el contexto en el que las niñas y niños se desarrollan, y que es un contexto que se les ha tocado también más complicado. Ahora veremos también estos datos. Quiero compartirles una frase de Bernard Crick que resume perfectamente el sentido de esta conversación que estamos teniendo. La democracia no se aprende leyendo sobre ella, se aprende viviéndola. Al reunirnos aquí justamente para reflexionar en este encuentro sobre educación cívica, ciudadanía temprana y participación juvenil, es precisamente eso lo que estamos haciendo, construir democracia y construir ciudadanía desde la infancia. Esa es sin duda la base de la ciudadanía integral que el Instituto Nacional Electoral, pero por supuesto el resto de los organismos públicos locales y de las autoridades que ahora nos acompañan e instituciones, por supuesto creo que tenemos que tener este objetivo claro en tener como centro de estas políticas públicas en educación cívica a la niñez y a la juventud de nuestro país. Les propondría ahora, si me ayudan con una o dos láminas adelante. Me parece que si queremos que la educación cívica funcione como una política pública, necesitamos un modelo teórico claro. Y aquí les propondría tres enfoques fundamentales. El primero, la educación cívica como desarrollo humano. Y aquí van algunas de las cifras que les decía. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, señala que el desarrollo humano no depende solamente del ingreso económico, sino del acceso a la educación, a la participación y, por supuesto, a tener distintas oportunidades de desarrollo. El informe sobre el desarrollo humano 2023-2024 advierte que el proceso global está avanzando a un ritmo más lento en 35 años. Es decir, que hoy las y los jóvenes se ven particularmente afectados por desaceleración del progreso global que están viviendo niñas y niños y ahora también las juventudes. Esto significa que formar democracia desde la infancia no es solo una política educativa, sino también es política también de desarrollo, con este primer enfoque propuesto, educación cívica como desarrollo. El segundo, quisiera decir además que la educación cívica incide en formar personas capaces de participar, de decidir, de aportar, de convivir y también de transformar su entorno, y eso me parece que es el centro de toda esta conversación. El segundo enfoque es un enfoque de educación cívica como derecho a la infancia, y en este enfoque es un enfoque de derechos como personas sujetas activas a la participación social, pero además se basa también en datos. La UNICEF en su informe anual 2024 señala que uno de los principales retos en México sigue siendo la desigualdad en el acceso a la educación y a las oportunidades en nuestro país desde la infancia. Esto implica que debemos generar proyectos educativos que se diseñen con un enfoque en derechos y en obviamente el acceso a oportunidades, y no solamente con un enfoque pedagógico, que por supuesto es relevante, pero creo que aquí tenemos que cambiar el enfoque pedagógico a hacer un enfoque de derechos precisamente para garantizar esta igualdad y sobre todo en el acceso a educación y oportunidades. Por ello, me parece que
aquí es donde cambia, que dejemos de ver a niñas y niños y juventudes solamente como beneficiarios de estos programas de educación cívica, sino como personas sujetas de estos derechos y personas activas, sobre todo en temas de participación social. Y el tercer enfoque, este enfoque de educación cívica como política pública medible. Y aquí me parece que hemos dado un paso importantísimo. Ya sabemos que no basta diseñar programas educativos, tenemos que también evaluarlos, tenemos que medirlos, tenemos que saber si funcionan o no para saber qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que reformar y tenemos que medir estos resultados. Como la mayoría de ustedes saben, la ENCívica establece un sistema formal de evaluación basado en indicadores, metas y resultados, los que nos ha obligado ya desde hace muchos años como Instituto Federal Electoral y ahora como Instituto Nacional Electoral a poder tener resultados, elementos, estas evaluaciones que nos han permitido dirigir de mejor manera estos esfuerzos, particularmente en educación cívica. Esto es clave porque con estas metas y estos resultados medibles podemos cambiar la educación cívica a un programa, a una política pública que tiene resultados y que tiene metas que son evaluadas y medibles cada año o a distinto periodo. Porque en la actualidad me parece que lo relevante y lo realmente fuerte de compartir estas experiencias en estos encuentros es la medición de datos, de estos indicadores que al final nos llevan a saber qué tan efectivos, eficientes y exitosos y exitosas hemos sido y han sido los programas que hemos diseñado e implementado. No basta diseñar, sino basta diseñar con un objetivo, con experiencias, con datos empíricos y con datos claros. Uno de los cambios más importantes de la educación cívica en los últimos años es precisamente la generación de información empírica, de datos. Y por eso, bueno, estos tres enfoques me parecen importantes para generar estos nuevos modelos, particularmente de programas relacionados con educación cívica. Les quiero compartir también que en el INE dimos a conocer hace poco el informe de los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Cultura Cívica y Democracia 2025, que por sus siglas se llama ENCIDE. Este informe deja claro también pues, que precisamente lo que queremos es generar estos datos, esta información que nos permita hacer cada vez más ricos los programas y la política pública que estamos diseñando desde todas las instituciones. El objetivo central de esta encuesta fue identificar creencias, valores, actitudes y prácticas que estructuran la relación de las personas primero con el poder público, también con la participación social y por último con la democracia. Y quiero compartirles pues que los resultados, pues ahora ya lo están viendo en una gráfica, pues nos hacen obviamente repensar también hacia dónde vamos y cuáles son las preocupaciones que debemos tener como agentes institucionales y sociales que podemos provocar un cambio social con base en incidir en la educación cívica de las infancias y de nuestras juventudes. Estos datos nos dicen, el primero, que me parece muy revelador, es la polarización social. Más de la mitad de la población, el 56.7%, considera que México está más polarizado hoy que hace 5 años. Y esto significa que las niñas, niños y juventudes están creciendo en un entorno, en un contexto donde es difícil el diálogo democrático, el respeto, la escucha y la tolerancia. Y esto nos debe servir también como un dato, como información, para delinear estos programas y esta política pública de educación cívica. La segunda es la democracia institucional y la percepción de integridad electoral. Aquí, por ejemplo, 6 de cada 10 personas mexicanas y mexicanos confían en el Instituto Nacional Electoral, lo cual lo sigue colocando como la institución mejor evaluada del Estado mexicano, pero también significa que 4 de cada 10 no confían en la autoridad electoral.
Es un dato también muy relevante y en el que también tenemos que repensar cuál es la forma en la que estamos llevando a cabo el trabajo para generar esta erosión respecto, gracias a la credibilidad o a la confianza respecto de la labor institucional, y creo que aquí vamos, Instituto Nacional Electoral y pues todos los órganos electorales en el país, y creo que este es un dato también muy, muy relevante. Además, 9 de cada 10 personas perciben la compra y coacción el voto como prácticas frecuentes. Es cierto, pues son delitos electorales, están en otro ámbito, pero cuando estamos encuestando sobre cultura cívica y sobre democracia, esto es uno de los temas que salen respecto de las preocupaciones y de los temas que ven como que suceden comúnmente dentro de los procesos electorales las y los ciudadanos, y que tenemos que repensar cómo abatir, y no solamente desde el ámbito de las instituciones electorales de carácter administrativo, pues proveer información de qué es la compra y la coacción y dónde denunciarla, etcétera, ¿no? Cuáles son las vías de denuncia, sino ser mucho más activos en la información que se tiene en este tema y cómo vamos a combatir estos delitos, pero sobre todo estas prácticas que por supuesto son percibidas como nocivas para un sistema democrático electoral como el nuestro. Y que este es uno de los retos principales que tenemos y que tiene como resultado la encívica. Y la tercera, que este también es muy relevante, particularmente en la construcción de esta ciudadanía integral y participativa, es que menos de 3 de cada 10 personas trabajaron en algún trabajo voluntario en su comunidad en el último año, y apenas el 24.7% ha participado alguna vez en las asociaciones de padres, diría, y madres de familia. Esto significa, una vez más, que la participación no es espontánea, no se aprende cuando uno tiene ya 18 años. Esa hay que enseñar cómo se debe participar, cómo se debe de convivir, cómo se tiene que aportar en el entorno escolar, en el entorno familiar, en el entorno comunitario. Incluso, bueno, muchos de los temas, gracias del Estado patriarcal, precisamente sabemos que vienen de temas desde la educación en casa, ¿no? Que tenemos que ser muy consistentes e insistentes en que para cambiar esta cultura patriarcal tenemos que incidir en las familias en primer lugar. Así que estos datos nos dejan muy claros ya. Esta es la ENCIDE de 2025. Pues que estas son preocupaciones centrales de las y los ciudadanos en nuestro país: la polarización social, la desconfianza institucional y la pérdida de integridad, y también la participación comunitaria o social, que es frecuentemente muy limitada y muy corta en nuestro país. Les quiero hacer una propuesta crítica de cómo diseñar o cómo podríamos diseñar también proyectos educativos reales. Esto pudiera ser un modelo práctico que me parece que pudiera aplicarse desde instituciones educativas y también en instituciones electorales. Está compuesta de estas 4 etapas. La primera, una etapa de diagnóstico basada en resultados. Como ya vimos, afortunadamente, como en datos como ahora la ENCIDE, ya aportamos estos 3. El 56.7% de las personas perciben mayor polarización, 8 de cada 10 perciben compra y coacción del voto, menos de 3 de cada 10 participan en voluntariado o en cuestiones comunitarias, y pues esta primera etapa pasa por un diagnóstico que se basa en la evidencia, basarse en el pensamiento crítico, el diálogo democrático, en la ética pública y en la participación comunitaria. Creo que todo buen proyecto tiene que tener como base un diagnóstico adecuado de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y esto ahora ya basado en datos y en información empírica que tenemos por distintas fuentes. Lo segundo es este diagnóstico pedagógico centrado en experiencias. Como ya vimos, la ciudadanía no se aprende leyendo, se aprende participando, se aprende ejerciendo esa ciudadanía. Y por eso aquí yo propondría que los proyectos que se diseñen deben incluir, por ejemplo, simulaciones democráticas, proyectos comunitarios, escolares también, participación estudiantil,
ejercicios de deliberación, aprendizaje basado en problemas sociales reales, es decir, con este diagnóstico ya pedagógico. En la etapa 3 sería una ejecución territorial. El mismo informe, nuestra ENCIDE 2024, señala que los resultados deben utilizarse para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer pues de esto de lo que estamos hablando, justamente la educación cívica. Significa que estos proyectos deben implementarse en escuelas, en comunidades, en organizaciones juveniles, en espacios también digitales, porque tenemos que incidir en ese ámbito que pues es donde más ha subido la violencia, no solo contra las mujeres, sino en general, y que pues tenemos que generar otros espacios para que las niñas, los niños y los adolescentes pues no pasen horas y horas en videojuegos, donde además probablemente puedan ser violentados, sino que esto también pueda incidir en su educación, particularmente en esta educación cívica que incida en una mejor democracia para nuestro país y para el mundo. Esto significa además que estos programas que tienen que implementarse en distintos ámbitos a nivel nacional, local, municipal, comunitario, escolar, organizaciones y también en el mundo digital, en las plataformas digitales, deben por último, etapa 4, pues también evaluarse. Hay que tener indicadores, metas, resultados para poder también saber si estamos generando las finalidades, estamos consiguiendo las finalidades de cada uno de estos proyectos que estamos pensando desde el diagnóstico o erramos en alguna de las consideraciones, en alguno de los proyectos, en alguno de los puntos o quizá incluso en la implementación. Aquí propondría 3 indicadores, por ejemplo, básicos. El indicador 1, la participación. ¿Participan más niñas y niños después del proyecto? Es decir, ¿son conscientes o por lo menos se genera este interés de estar más atento a los proyectos comunitarios, a los proyectos sociales, a los proyectos de la escuela o no? Creo que es un buen indicador para medir esta participación. El segundo, el pensamiento crítico. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Mejoró la capacidad de la niña, el niño o el adolescente para analizar la información? Creo que también esto es un tema medible y que puede canalizar o ver si estamos diseñando un programa exitoso. Y tercero, la cultura democrática. ¿Aprendieron a dialogar con respeto, a escucharse, a compartir ideas y a si no las comparten, respetar el punto de vista de las otras personas? Esos son temas que podemos y me parece que debemos medir. Creo que no podemos hablar de políticas públicas en educación cívica si no podemos ofrecer resultados medibles, si no podemos tener estas evaluaciones que nos lleven a proveer continuamente de información que siga nutriendo distintos aspectos de cómo se tienen que ir diseñando los sucesivos proyectos. Nosotros ya estamos en el INE justamente en la recopilación y análisis de todos estos materiales precisamente pues para la nueva ENCívica que regirá pues para los próximos años, ya que esta culmina ahora en 2026. Y me parece que uno de los temas centrales es pasar de la teoría a la acción. Uno de los aspectos más importantes del ENCIDE, de la encuesta, es que demuestra cómo se aplicaron acciones operativas reales. Este documento señala que realizamos el levantamiento de estas encuestas a partir del 5 de diciembre de 2025. Se realizó además con una supervisión territorial y se llevó a cabo en las 32 entidades federativas. Aquí participaron los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, lo que demuestra que la educación cívica se implementa desde esta autoridad electoral como una política pública territorial. Estamos viendo todo el país, estamos viendo los contextos específicos del país y así diseñamos, sí, estrategias de educación cívica, pero también información que nos sirve para otros temas relevantes para el quehacer institucional. ¿Dónde hay alguna problemática para la instalación de casillas? ¿Cuáles son los retos específicos en algunas comunidades? Tenemos obviamente retos distintos en zonas rurales,
áreas rurales, urbanas, mixtas, y cómo tenemos que enfrentar cada uno de los retos con base en la ciudadanía que habita cada uno de estos contextos y los retos específicos que nos plantean cada uno de ellos. También esto sirvió de base para modificar el plan de implementación de la ENCívica para sustituir a la ENCUSI de 2020. Es decir, con base en los resultados de esta encuesta, lo que hicimos es decir, bueno, este instrumento que teníamos ya no está siendo lo eficiente que pensábamos, hay que diseñar este instrumento, hay que tener una ENCívica y hay que meter distintos mecanismos de evaluación de resultados, métricas, etcétera, para poder tener claridad y objetos reales hacia dónde queremos llegar. Aquí, además, pues tuvimos, para nadie es un secreto, que tuvimos una reducción presupuestal importante y eso también afecta a las tareas que tenemos que hacer. Diría que fue una discusión que a mí en lo particular me preocupó del plan A propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, el quitar de pues los objetivos, las finalidades o de las atribuciones con que cuenta el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales, la educación cívica, porque sí creo que ha sido las autoridades electorales impulsores muy importantes de los valores cívicos democráticos en nuestro país, que se les dejó de dar la importancia que realmente tienen y que la verdad es que no sabía en dónde iban a quedar este tema central si se les excluía a los órganos electorales de esta atribución, porque pues a nivel de la Secretaría de Educación Pública tampoco veo yo una línea clara respecto de una educación cívica, programas y proyectos, y por supuesto no veo una política pública. Hubiera estado bien si se nos hubiera quitado esa atribución, hubiera habido una creación de una construcción de una política pública de educación cívica, cosa que no veo, así que otra de las cosas por las que estoy muy a gusto por el plan A no se aprobó es precisamente pues porque nos iban a sustraer esta atribución de la educación cívica. Diría que estos instrumentos que continuamente estamos diseñando y planeando desde la Dirección Ejecutiva de Educación, Capacitación Electoral y Educación Cívica son base relevante, pero que se nutren de información también de todos los organismos públicos locales y de información finalmente de todo el país y de las instituciones de educación. Podemos confirmar en México hoy que la educación cívica se construye ya como una política pública, tardó varios años, pero ya podemos decir que tenemos una política pública de educación cívica que está, primera, basado en datos, segundo, que es una política pública territorial, tercero, que es una política pública que es evaluable y medible, y lo último, que es una política pública con resultados. Esto significa que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también significa que tenemos una enorme responsabilidad. La responsabilidad que tenemos que asumir todas y todos que estamos aquí de formar ciudadanía desde la infancia. Y ese es el reto que nos trae hoy aquí, cómo podemos ser más eficientes, más efectivos, más exitosos y exitosas. Y me gustaría cerrar con una idea. A mi juicio ya pasamos de ver la educación cívica simplemente como un tema electoral, de cómo llevamos a más personas a las urnas, cómo hacemos que más personas estén interesadas en ir a votar el día de la jornada electoral. Ahora estamos cambiando a mi juicio, se trata de formar personas capaces de convivir, dialogar, participar y por supuesto de construir democracia. Para lograrlo, no hay duda, tenemos que empezar desde la infancia. El gran objetivo de los instrumentos de las autoridades electorales, aquí hablo desde el Instituto Nacional Electoral, de la ENCívica, que este año concluye, no es solamente aumentar el conocimiento político entre las juventudes, porque ya yo les comentaba que en niñas y niños intentamos formar otro tipo de habilidades. Es construir algo que nos parece mucho más ambicioso y es construir una ciudadanía integral desde las infancias. Como diría Gabriela Mistral, el futuro de los niños y niñas
es hoy. Siempre que les decimos que son el futuro de nuestro país, los estamos desalentando. Me falta mucho, ahorita no es mi responsabilidad, ¿yo para qué me meto? Las y los jóvenes no son el futuro y las y los niños son el presente de nuestro país y creo que tiene que quedar muy claro que por eso tenemos que insistir en que la educación cívica y la formación de ciudadanía integral debe iniciar desde las infancias. Esa es nuestra verdadera responsabilidad ética. En mi caso, como integrante de un órgano constitucional autónomo del Instituto Nacional Electoral, pero al final de cuentas aquí lo compartimos quienes estamos en autoridades electorales como esta responsabilidad ética, también quienes pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas, y creo que este es el trabajo que tenemos que hacer por delante para construir un país verdaderamente democrático en que no nos cuestionemos hacia dónde tiene que ir una reforma electoral, nuestro voto respecto a alguna cosa, cómo participar en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en el lugar donde vivimos e incluso en el lugar donde trabajamos. Esas no tendrían que ser cuestiones que nos tuviéramos que preguntar si desde las infancias tuviéramos estas habilidades, esta formación en habilidades de empatía, de diálogo, de tolerancia, de respeto y de escucha, y creo que eso es la base que subyace a fortalecer una cultura verdaderamente democrática y un sistema democrático como el que queremos para nuestro país en estos años y en los que siguen, y que sin duda recae en quienes hoy son niñas, niños y jóvenes, porque no son el futuro, son el presente de nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, de verdad, consejera. Creo que nos está dejando varias reflexiones. Yo aquí traté de apuntar bastante. Creo que también, además, creo que hay un sentido de oportunidad muy importante, porque precisamente, ¿no? Desde lo que hemos estado dialogando un poco desde la mañana, es parte de la esencia de este tercer encuentro. Compartirle que el día de mañana tenemos anunciado aquí todos los compañeros que van a ser talleristas de los institutos, el propio INE, por supuesto. Nos anunciaban en la mañana que vamos a recibir cerca de 1,700 niñas, niños, jóvenes que estarán en la plaza precisamente viviendo la democracia a través de todas las actividades, todos los talleres, digo, para que agarren fuerza los compañeros, porque mañana va a estar intenso el asunto, y precisamente va en esa línea que usted precisamente nos enfatiza, nos señala, de pasar de la teoría a la acción, ¿no? De entender que esta formación de la ciudadanía va más allá de lo electoral, es un tema de valores, es un tema de principios, entender que es un trabajo conjunto, que no solamente nos corresponde a las autoridades electorales, ciertamente nosotros reconocemos este trabajo que ha venido haciendo el INE, construyendo esta política pública a la cual nosotros tratamos de sumarnos como parte de este sistema nacional de elecciones, pero que ojalá hubiese otros sectores y otras instancias de gobierno para que fuera una verdadera política pública, yo les digo de Estado, pero con E mayúscula, ¿no? En donde a lo mejor las partes formales, los sectores formales educativos pudieran participar. Creo que hay muchas enseñanzas en estas palabras tuyas, y por supuesto agradecerle esta participación, que seguramente más adelante tenemos oportunidad de desglosarlo un poquito más para tomar nota precisamente para proyectos futuros. En este momento estaríamos abriendo un espacio a las y los compañeros. Si alguien gusta participar, estaríamos considerando unas 3 intervenciones para que ya la consejera Carla pudiera dar respuesta de manera conjunta y ofrecernos alguna reflexión final, algunas conclusiones finales. Entonces, pues no sé si alguien quiera animarse. Estamos aquí con toda la disposición del mundo. ¿Alguien? ¿No? Ya acá se nos... aquí, ahorita nos acercan el micrófono. Muchas gracias. Verónica Correa, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.
Mi pregunta, consejera, tiene que ver con cómo el contexto internacional justamente pues está jugando con valores antidemocráticos y si eso, por ejemplo, podría estar contemplado justamente en esta elaboración de políticas públicas en torno a la educación cívica. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer algún comentario? Y el consejero Juan Adolfo también ya lo veo acá con... Gracias. Pues yo diría también el entorno en el que ahora la niñez y nuestras juventudes se encuentran. El asunto de la tecnología, inteligencia artificial, TICs, celular, internet, todo eso a veces no nos permite en el lenguaje digital, que en la mañana se comentaba, conectar, pues, ¿no? Ahí, a lo mejor algún reto que tengamos, alguna tendencia que nos pudiera manifestar. Gracias. La consejera Carol, ahí está ahora. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Consejera, tuvimos hace unos meses un concurso de cortometrajes en el instituto donde jóvenes pues expresaban cuál era su visión de la democracia en Michoacán y una de las cuestiones que más nos llamó la atención, porque incluso cuando se proyectó en la sala de cine hasta hubo como un murmullo, fue una pregunta incluso del cortometraje ganador, ahí era un documental y hacían una pregunta a los jóvenes y decían, ¿en quién confías más? ¿En tus papás o en lo que te pueda contestar ChatGPT? Y entonces los jóvenes decían, yo creo más en la inteligencia artificial que en mis papás. Entonces, ante estos retos que nos dicen, pues que nos traen consigo las nuevas tecnologías, ¿qué podemos hacer nosotros como institutos electorales? Porque creo que es un gran reto ahora que tenemos, de que las juventudes dicen, tengo tanta información a mi alcance, que entonces no sé en quién confiar. Esa es la pregunta, consejera. Gracias. Gracias, consejera Carol. A ver, adelante acá. La parte de atrás la acompañan. Muchas gracias, presidente. En estos momentos se discute en el ámbito nacional, digo, independientemente de la opinión logística operativa que podamos tener, el probable empate de la elección tradicional, me refiero a cargos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputaciones, conviviendo con la elección judicial y con la probable revocación de mandato. En términos de educación cívica y de participación ciudadana, en caso de aprobarse en estos términos, ¿cuáles serían los retos para acercar a la ciudadanía a las urnas? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Entonces, si gustan la última y ya para pasarle adelante, por favor. Gracias. Sí, perdón, muchas gracias. Perla Gutiérrez de Baja California Sur, consejera. Un placer verla nuevamente. La verdad quería hacer más un comentario, reflexión, recordando el pasado proceso electoral en el que hubo una fuerza política que dirigió su propaganda a la niñez y que la niñez nos llevó a las urnas. La niñez no piensa que, en la experiencia que tengo, la niñez no piensa que es el futuro para después. Y creo que sí, las personas adultas tenemos esta responsabilidad de reconocer y darle su lugar a la niñez, porque la niñez quiere participar ahorita ya. Y nuestra principal responsabilidad es no desmotivar a la niñez, no desmotivar a las y los adolescentes, tal vez recordar un poquito que tuvimos su edad y que tuvimos esa misma ansiedad, esas mismas ganas de comernos el mundo a puños. Creo que si nos ponemos en su lugar y trabajamos desde ahí, grandes cosas podremos lograr juntos. Muchas gracias. Era Selene, por favorcito, acá adelante, y ya para... Muchas gracias, consejera.
Yo tengo una inquietud desde esta atribución de los soples y esta cercanía con la niñez. ¿Qué tipo de pedagogía vamos a acercarles, no? Una pedagogía de la liberación, una pedagogía que actualmente nosotros tenemos en México, que es muy eurocentrista. Hemos visto a nivel nacional el escándalo que hubo por el contenido que tienen los libros de texto por la Secretaría de Educación, que hay mucha controversia entre lo que se les estaba enseñando antes a la niñez y el tipo de conocimiento que ahorita se les está enseñando, porque pues recordemos que el conocimiento se construye para generar políticas. Entonces, desde la institución, ¿qué conocimientos les acercamos y qué tipo de democracia queremos? Porque pues al final de cuentas, pues ninguna postura es imparcial. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Consejera, por favor. Gracias. Bueno, diría en primer lugar, cuando hablamos de política pública, pues tenemos que estar apoyados por presupuesto. Cuando dijo el presidente política de Estado con letra mayúscula, recordé que no hay política pública buena si no hay presupuesto que la apoye. Todo lo que se hace, si se queda en texto y no tiene un presupuesto que la apoye, pues no tendrá ningún resultado. Voy a ir un poco por orden, trataré. Respecto al contexto internacional antidemocrático, pues es cierto, estamos viviendo en este contexto, sobre todo diría de desinformación, de fake news, de un mundo de algoritmos, ¿no? Si tú buscas una cosa, ya te empiezan a seguir por todos lados eso que buscaste, y creo que para niños y niños, digo, es más fácil porque ya crecieron en ello, pero construyen menos confianza, creo, porque pues como en el cortometraje, al final no saben en qué creer. Y yo creo que aquí es bien importante también este tema de educación o alfabetización digital. Qué ver, cuándo verlo, cómo buscarlo, cuáles son fuentes confiables, cómo confirmar o no determinada información, que incluso a nosotros nos pasa. Yo comentaba con mi marido, ¿cómo que? Creo que ya habían cambiado unas sedes del Mundial en lugar de Guadalajara, Estados Unidos, y de verdad lo vi y dije, ay, claro que seguro es falso, ya fui a otro lado y no había aparecido en otro lado. Pero a cualquiera nos pueden aparecer esas noticias que dices, no puede ser que esto esté pasando ahorita en el mundo, en México, en donde sea. Sí creo que tenemos que tener, primero también nosotros, porque a muchas y muchos de nosotros no nos tocó crecer en ese contexto tan digital. Entonces creo que pasa porque también nosotros nos capacitemos de cómo utilizar, no les tengamos miedo a las tecnologías, no tengamos miedo a entrar a ver para qué nos sirven, pero siempre con una supervisión humana. Creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial, yo estoy promoviendo que se utilice en fiscalización porque creo que nos puede ayudar a tener resultados de las auditorías mucho más rápido. Eso no quiere decir que sean 100%, que sean infalibles. Hay que tener, por supuesto, supervisión de las y los auditores, y creo que este es un miedo constante que tienen, es que si empiezan a utilizar esas tecnologías nos vamos a quedar sin trabajo, y creo que hay que dirigir el pensamiento hacia ahora, ¿qué voy a hacer yo para utilizar esa tecnología y yo ser útil y que esa tecnología sea útil? Y creo que en el tema de la formación es muy importante porque también, pues como estamos viendo las elecciones en el mundo, unos a la derecha, otros a la izquierda, y cuál funciona más, etcétera. Creo que lo que nosotros como institución electoral tenemos que formar es en que las personas busquen información, razonen el voto, vean de verdad cuáles son las propuestas que han hecho las personas, y creo que muchos de los temas de nosotros autoridades electorales han sido precisamente tener estos sitios con información de quiénes son tus candidatas, tus candidatos, qué han hecho, cuál es su trayectoria de vida, cuál es su carrera, digamos, profesional, para que se puedan tomar decisiones. Pero pues en un contexto de desinformación, creo que lo que tenemos que hacer es, si son información institucional, pues proveer
la información correcta en el menor plazo, es decir, contrarrestar esa desinformación con información real, con fuentes claras, con incluso links a donde se pueda ir si se quiere buscar más a profundidad la información. El INE tiene este programa Certeza que lo empezamos, creo que se empezó en el 18 o en el 21 lo empezamos y era solamente para procesos electorales por la cantidad de información falsa que había. Por ejemplo, seguro todos y todos vieron que te decía la boleta electoral o la tinta, la pluma es la puedes quemar y unos cerillos y no. Bueno, ¿en cuántas casillas tenemos que haber tenido ya cuántos incendios y cualquier persona hubiera llegado? A ver, voy a ver si es cierto. Y entonces no damos plumas, ¿no? Los institutos electorales no damos plumas, no sé qué. Pero eso que se construyó solamente para procesos electorales y que eran spots publicitarios de otros lugares del mundo, pues tienes que proveer información muy rápida. Te llegan, seguro a cualquiera de ustedes les llegaron en el chat, oye, ¿ya viste que están diciendo que no sé qué cosa y que, a ver, no, eso pasó en Colombia, en quién sabe qué, hace 3 elecciones, pero entonces creo que es muy importante en un mundo que tiene estas tensiones, democracia, antidemocracia, información y desinformación, y que todo puede parecer información, porque ahora con inteligencia artificial cualquiera te hace un video con la voz de no sé quién que parece absolutamente real, y creo que es muy importante tener esta contención y tener esta alfabetización digital, de decir, a ver, ¿no? Primero, ¿qué estás leyendo? ¿De qué fuente? ¿De dónde es? ¿Por qué? ¿Se puede contrastar? ¿Hay otros datos? ¿Es una noticia? ¿Hay una fuente? Creo que también son temas importantes de cómo generar estos contextos. Ahora Certeza, que se empezó para procesos electorales, ya será un programa constante o cotidiano del Instituto Nacional Electoral, precisamente por la cantidad de desinformación o de información falsa a la que tenemos que hacer frente consistentemente, que no puedes esperar de un proceso electoral hasta otro proceso electoral. Entonces, yo diría que tenemos que tener estrategias institucionales claras para proveer de información clara, concisa, oportuna y desmentir todas aquellas en momentos muy rápidos para no generar estos espacios de lagunas informativas y de desinformación. Segundo, pues un poco también con la primera, creo que tenemos que conectar, y lo decía también en la plática, creo que tenemos que asumir y pues ahora sí que tomar por asalto también los espacios en los que se mueven las y los niños y los jóvenes. No nos va a servir de mucho si nosotros nos seguimos quedando afuera pensando que las y los niños no van a hacer uso de la tecnología nada más porque en cuestiones de educación cívica o de cultura o de valores democráticos, pues nosotros estamos pensando en que las tenemos que dar a lo mejor con juegos más presenciales o con libros de texto o con ejercicios o con otra serie de cosas. Creo que tenemos que incorporarlos a la forma en la que llegamos a ellos y a ellos. Y es además muy fácil. Por ejemplo, en el tema del voto de las y los migrantes en el extranjero, siempre nos dicen, es que luego no nos buscan en donde estamos las y los mexicanos fuera. ¿Cómo que no? Y entonces fui a Chicago y me decía la presidenta de casilla, es que yo contesté porque me mandaron un WhatsApp y me llamó la atención porque aquí en Chicago, no sé si en todos Estados Unidos, pero en Chicago nadie usa el WhatsApp porque tú compras un teléfono y ya trae todos los datos y no sé qué, y pues todo es con SMS y nadie usa WhatsApp. Claro, aquí en México pues ni te lo imaginas. Entonces creo que este ejemplo que sirve para adultos es muy claro para decir, pues tenemos que entrarle a esas tecnologías y tenemos que tener juegos en esas tecnologías y en esas plataformas para poder llegar a las juventudes y que se interesen en estos valores democráticos desde su punto de vista y desde el punto de vista en el que operan, buscan información, hacen tareas, se comunican con sus amigos y amigos, incluso a lo mejor con sus padres. Y creo que pues eso es lo que tenemos que hacer, no nos tenemos que aislar y decir, bueno, esto va a ser algo que va a pasar muy pronto, porque no, la inteligencia artificial y la tecnología llegó y no nos se va a ir. Entonces tenemos que asumir que ese es un reto que tenemos en cómo construimos esos espacios también digitales para favorecer la construcción de una ciudadanía integral, y me parece que lo tenemos que hacer muy rápido. Una ventaja, por ejemplo, del Plan A es que venía la regulación de redes sociales y plataformas digitales.
Yo lo propuse en plan, pues la mayoría de las campañas políticas ya están en redes sociales y le pueden inventar a un candidato o candidata, cualquier cantidad de cosas en 32 segundos y ni posibilidad de defenderse, y como autoridad electoral cuando tienes que desahogar quejas, pues ni siquiera tienen representación legal en México para decirles, oye, X, baja esta publicación o con esta se está violentando a una mujer o lo que sea. Y entonces creo que era una buena iniciativa hacer esta regulación, por ejemplo, que todo lo que estuviera hecho con inteligencia artificial tuviera que decirlo muy claramente, que estuviera visible, y también hacer corresponsables a los medios de comunicación y a quien difundiera también cualquier tipo de material sin hacer este aviso de que estaba creado con inteligencia artificial. Tercero, el documental, pues creo que viene un poco más o menos con lo mismo, pero creo que si nosotros estuviéramos a esas y tuviéramos el acceso a esa cantidad de información como la que tienen las niñas, y si a nosotros luego ya, a ver, si ustedes están buscando algo, ya después de un ratito dices, no, ya me harté, te llegó información por todos lados, unas dicen que sí, otras dicen que no, lo que antes era bueno y es malo, ahora ya no sirve, pues dices, no, ya no quiero tanta información. Me parece que versus la inteligencia artificial tiene toda la información del mundo, sí, pero como niño y niña no puedes procesarla, no puedes saber a qué te estás enfrentando, y ahí es donde esta supervisión humana, supervisión parental es muy importante. ¿Qué puedes ver? ¿En qué sitios? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿A qué hora? Y estos programas y proyectos incluso en otros países para, oye, estás solo, estás utilizando un videojuego, estás utilizando una herramienta digital, cuidado, estás con tu papá, tienes que tener pues estos controles, y creo que el enfoque es para cuidarte a ti primero, porque esto puede dar cantidad a puede, por desgracia, ser base de una gran cantidad de delitos, por ejemplo, pues trata de personas, de niños y niñas, en fin. Entonces creo que el foco rojo primero es cómo te cuidas tú, como niña, cuáles son las herramientas que tienes. Pues el empate de las elecciones, se lo comenté a la presidenta cuando nos invitó en 2025 a Palacio Nacional a hablar precisamente de la elección judicial que en ese momento estaba en marcha. Y dijo, sí, es una buena idea que nos empaten las elecciones, digamos, de partidos políticos con las judiciales. Hemos sido muy insistentes, y esto sí es un tema colegiado de las y los 11, de decir, a ver, es que son estructuras distintas, es capacitación distinta, necesitamos funcionarios distintos, acá pueden estar partidos políticos, acá no puede haber partidos políticos. Esto que piensan que por tener más boletas en una misma jornada electoral es más barato, claro que no, es mucho más caro, porque cada vez necesitamos más urnas, más material electoral, más funcionarias y funcionarios de casilla, más capacitadores electorales, más supervisores, muchos más días de cómputo, más sistemas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, por supuesto, no es lo ideal que esas dos tipos de elecciones y ahora con una revocación de mandatos se organiza en el mismo día la jornada electoral. Esto ya lo hemos dicho, independientemente de si nos guste personalmente, técnica y operativamente, no es una buena idea. A ver, en el proceso judicial en Tlaxcala, una persona solo del Poder Judicial tuvo 13 boletas en sus manos, y en algunas partes en Chihuahua, 13. Ahora súmales la de 17 gubernaturas, 31 congresos locales, presidencias municipales y revocación de mandato. Primero, ¿cuánto tiempo se van a tardar en votar? Segundo, ¿cuántos millones de boletas electorales vamos a imprimir? Porque yo he apostado por el voto electrónico. En el plan A ya se permitía para procesos de participación ciudadana, ahora no viene nada de eso, pero solo en la elección judicial imprimimos más de 600 millones de boletas. En la elección 2023-2024 más de 300 millones de boletas. Y solo estoy hablando en elecciones nacionales, faltan las elecciones locales.
Entonces, por supuesto, para nadie es una buena idea y no hablar de los cómputos, porque bueno, la propuesta sigue siendo que inicien el día de la jornada electoral. A ver, en la Ciudad de México se hace así desde antes de que yo fuera consejera local, 2006. No me parece que generen ningún problema. Pero con la cantidad de elecciones, pues vamos a tener que tener turnos de funcionarios electorales para que vayan haciendo los cómputos, porque por supuesto la idea de la Ciudad de México es que esos mismos funcionarios, pues que realizan primero el escrutinio en cómputo en casilla, lleven los paquetes y ahí se inicie el cómputo. Pues ¿cuántas semanas vamos a estar contando los votos? Entonces me parece que una propuesta va para un lado, a ver, tener resultados antes, reducir la incertidumbre, tener transparencia electoral, lo que quieran, pero por otro lado, con tantas elecciones, y el ejemplo fue claro para nosotros. Afortunadamente solamente tuvimos elecciones, digamos, concurrentes, judiciales y municipales en Durango y en Veracruz, pero las personas tuvieron que ir a 2 casillas distintas. Porque en una no pueden entrar partidos políticos y en la otra, pues casi puede ser causal de nulidad que no estén las representaciones de los partidos políticos. Las campañas de uno no tienen nada que ver con las campañas de otros. Y luego, ¿quién va a voltear a ver a una candidata o candidata al Poder Judicial si no tiene un segundo de espacio en radio y televisión? Y mientras tanto estamos con los spots de los partidos políticos y de los candidatos a gobernadores, a diputados, etcétera. Pues claramente nadie los va a voltear a ver. Entonces también pues son campañas en las que además están gastando sus recursos para que nadie ni siquiera los tome en cuenta ni los voltee a ver. Yo creo que es una muy mala idea. La revocación del mandato, yo les diría que si fuera sola la revocación del mandato en ese mismo día, tendría una ventaja, porque me parece que pensada como tal, puedes tener a un presidente o a una presidenta casi los 3 primeros años de su ejercicio, casi haciendo campaña, ¿no? O queriendo quedar bien, porque pues si no te pueden quedar a la mitad de tu mandato. Entonces creo que si lo adelantas, pues puedes tener ya los últimos 4 años, 3 años libre para, sin polvo y paja, poder ejercer tu mandato. Ahora sí creo que ha generado una gran polémica por una razón central. Se permite que la persona titular de la presidencia de la República pueda promover, digamos, sus logros y, digamos, hacer una campaña de, pues, todos los logros que ha tenido durante su mandato. Lo cual me parece que está bien. Si te van a quitar, pues tienes que tener el derecho a defenderte. Oigan, yo he hecho bien esto y esto. Lo que no me parece es la prohibición de que los partidos políticos puedan utilizar tiempos del Estado en radio y televisión precisamente para cuestionar, o quizá no, también para difundir los logros, no lo sé, pero entonces solamente se queda una única voz que puede defender y difundir los logros de la presidencia y todos los demás, nadie puede hablar de eso. Entonces ahí me parece que se genera un desequilibrio. También ya lo escribí, así que no estoy cometiendo ninguna infidencia. Y diría, por último, niñas, pues creo que un tema muy importante de las consultas infantiles y juveniles que realiza el INE desde 1997 era el ejemplo. Yo he cuestionado que no sigamos haciendo ese ejercicio el día de la jornada electoral, porque era un poco lo que decías, te llevaban, ¿no? Tus papás, oye, compadre, porque además los acompañabas a votar, entonces te llevan a votar, oye, tú también puedes votar, ¿por qué vas a votar? El medio ambiente, el tal. Creo que era un ejercicio que educaba precisamente a la importancia de los valores democráticos y concretamente de participación con el voto el día de la jornada electoral. Por la magnitud también del proyecto, del programa, la última consulta, que fue en noviembre de 2024, tuvo casi 11 millones de niñas y niños participantes.
por boleta digital o por casillas que se instalaron, más de como casi 65,000 casillas que se instalaron en todo el país. Entonces, la verdad es que es un ejercicio muy importante y que nos ofrece también información muy, muy importante. Creo que es otra de las vías. Ahora el enfoque no es adultocéntrico, sino que nos centramos en que ellos y ellas elijan cuáles son las temáticas en las que quieren participar, cuáles son las formas en las que quieren participar, y pues ahora la participación es desde los 3 hasta los 17 años. Entonces creo que tenemos que seguir incidiendo en este tema de, pues, queremos formar ciudadanía desde la infancia, sí, y tenemos que tener estos canales abiertos para poder recibir pues todo este interés de participar en comunidad, sino no propiamente a lo mejor en elecciones, pero sí en tu comunidad, en tu escuela, en tu familia, en el espacio en el que convives, y creo que eso hace muy importante que estemos entonces educando a niñas y a niños participativos, interesados e interesadas en lo que sucede en su comunidad, en qué le pasa, empáticos, qué le pasa a la de al lado, cómo ayudo al de al lado, cómo podemos resolver este tema en común, en dialogar, en respetar, en ser tolerantes incluso. Entonces creo que tenemos que seguir insistiendo también en estos ejercicios. Y yo diría respecto del enfoque pedagógico o más aterrizado en lo que hacemos en elecciones, ¿qué tipo de democracia queremos? Yo creo que queremos democracia con ciudadanos críticos, con ciudadanos que dialoguen, con ciudadanos que cuestionen, con ciudadanos que pidan cuentas, y creo que en función de eso lo que tenemos que poner sobre la mesa es que la información tiene que estar ahí, tenemos que ser transparentes en nuestro actuar, tenemos que tener, porque finalmente nosotros estamos haciendo este enfoque respecto a educación cívica y qué valores o habilidades queremos formar en niñas y niños para que participen en lo que es común para todas y todos. Y creo que desde ahí partimos con transparentar, con informar, con posibilitar vías de participación, de información, de cuestionamiento, y creo que eso es muy relevante para generar estos espacios en los que podamos comunicarnos, porque creo que en lo que hemos cambiado mucho y lo que nos ha ayudado las redes sociales es que ya no es el enfoque de nosotros decimos y a ver, ya es de ida y vuelta, ¿no? Ya hay cuestionamiento, ya hay forma de recibir y muy retroalimentación, me gusta, no me gusta, participo, estoy, por ejemplo, vimos en los debates presidenciales con las preguntas que podían hacer a través de redes sociales o que hicimos en vivo en distintos estados del país, incluso en Estados Unidos, que la participación fue muy importante y que incluso posibilitamos la participación de personas, por supuesto, no votantes todavía, no electoras ni electores, sino niños y niñas desde 6 años podían participar, por supuesto, con permiso de sus tutores o padre y madre de familia, pero creo que fue muy importante también tener estos espacios en que se interesaran por qué estaba pasando, quién iba a ser la o el presidente, qué le quería preguntar, por qué me estaba preocupando esto, y creo que las redes sociales para eso han servido también como un buen catalizador para tener una retroalimentación muy rápida de qué está pasando y cómo podemos reaccionar mucho más rápido que antes. Gracias. Bueno, pues adelante, Pepe. Me permito pasarle al presidente un reconocimiento para la consejera. Si gusta, aquí está el texto. A ver. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, doctora Carla, por sus palabras, por sus conceptos. Creo que ha sido muy enriquecedora para nosotros y muy motivante también para el largo trabajo que tenemos todos por delante en esta formación de la ciudadanía. Si me permite, a nombre del Instituto Electoral de Michoacán, reconoce la invaluable participación de la doctora Carla Street Humphrey Jordan, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, como ponente en la conferencia magistral denominada Políticas Públicas en Materia de Educación Cívica.
llevada a cabo en el marco del tercer Encuentro Nacional de Buenas Prácticas hacia una ciudadanía temprana de las infancias y las juventudes, educar para participar. Y firmamos los integrantes de este consejo. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues también le vamos a hacer entrega aquí de unos obsequios, unos textos del instituto, también del trabajo que venimos haciendo, por ejemplo, también con las comunidades indígenas, ¿no? Que también hay mucho que aprenderles a ese sentido de comunidad de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, también mucho cariño. Muchas gracias. ¿Sí? Y una urnita también. Educar para participar. Sí. Bueno, y pues muchas gracias a todas y a todos por su asistencia el día de hoy. Una foto, por favor.